Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Estamos en directo en la tarde del domingo 8 de mayo de 2022, 7 de la tarde, hora España. Estamos ahora mismo en directo en este webinar. Vamos a dar algunos minutos para que las personas que estaban esperando, pues poco a poco se vayan conectando. Lo primero, quiero disculparme con todos ustedes. La doctora Tania Borda no va a poder estar con nosotros en la tarde de hoy debido a que está con COVID. Entonces me ha enviado un audio disculpándose. Casi no puede ni hablar, no tiene voz. Entonces, bueno, pues algo de causa mayor el que no pueda estar con nosotros el día de hoy. Entonces, nuestras disculpas. Y bueno, a ver, ponemos por favor los micros y las cámaras en silencio. Vale, entonces como les comentaba, nuestras disculpas. La doctora Tania está con COVID y bueno, estaba con fiebre, con malestar y no va a poder estar en la tarde de hoy. Sin embargo, bueno, no vi adecuado anular debido a la cantidad de personas. Habían casi 50 personas apuntadas y luego hay gente que, bueno, pues ha anulado, suspendido otros planes por estar con nosotros en la tarde de hoy. Entonces no me parecía pues lógico y en cierta forma también una falta de respeto para las personas de la comunidad que sí están conectadas. Así que esa es la razón por la cual voy a estar solo. Sí vamos a hablar de acomodación familiar, por supuesto, como primer punto, y luego sí, vamos, preparé un par de puntos en el sentido de compartir con ustedes alguna información, sobre todo de estrategias para aquellos afectados que van comenzando terapia tanto en 5 Alejandro Ibarra como si no. ¿Okay? Que los puntos que vamos a tratar, primero acomodación familiar, y es lo primero que vamos a hablar. Luego vamos a hablar de las fases de la terapia, del TOC, lo que es el control, la reducción, la remisión de los síntomas y posteriormente las fases de mantenimiento y prevención de recaídas. Y por último vamos a hablar de las expectativas reales en el tratamiento del TOC. Al final igualmente vamos a hacer preguntas y yo con mucho gusto las voy a ir respondiendo siempre y cuando no sean preguntas que se repitan o no sean preguntas TOC o relacionadas a diagnóstico. Eso sí no se puede hacer no lo podría hacer por aquí porque sí necesitaría hacer una valoración más detallada de los síntomas de la persona para poder hacer un diagnóstico e incluso un tratamiento adecuado. Entonces, bueno, son las 7:03 de la tarde. Estamos a domingo 8 de mayo de 2022, Día de las Madres en Latinoamérica. Si hay personas conectadas aquí en Latinoamérica que sean madres, pues feliz Día de las Madres en Latinoamérica. Aquí en España lo celebramos el domingo pasado, pero en toda Latinoamérica se celebra hoy. Así que feliz Día de las Madres para las que están aquí presentes o para algún familiar vuestro. Vamos a dar 1, 2, 3 minutitos y comenzamos con la información. Vale, pues vamos a comenzar y pues el que esté interesado y se vaya conectando, pues va entrando y nosotros vamos comenzando. Bien, vamos a comenzar por el primer punto que teníamos en principio con la doctora Tania, que es la acomodación familiar. Y lo primero que quiero pues comentarles a todos es un poco el concepto, ¿no? de la acomodación familiar, es decir, bueno, pues, cuál sería un poco la definición, ¿no? y aquellas estrategias también que podemos utilizar para romper esa acomodación familiar. Como en todo, y como en TOC concretamente, primero tenemos que conocer el funcionamiento de algo para poder utilizar o el tratamiento o la estrategia adecuada. Si no sabemos a qué nos referimos o no dominamos en cierta forma ciertos conceptos, luego aplicar el tratamiento es bastante más complicado y a veces hasta complejo. Entonces, cuando hablamos de acomodación familiar, hablamos de cualquier comportamiento, puede ser conducta, comportamiento o estrategia que va a realizar no el afectado en sí, sino el familiar. Por eso el concepto se llama acomodación familiar, porque prácticamente es una compulsión que realiza el familiar del afectado. Donde más se ha estudiado la acomodación familiar es en los casos de tipo de TOC motor, ¿okay? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con TOC de contaminación con rituales de limpieza, con los TOC de orden y simetría, la comprobación, por ejemplo, el perfeccionismo. En estos tipos de TOC se ha estudiado bastante más. Sin embargo, no quiere decir que un afectado con TOC puro no tenga o sus familiares no participen
en la acomodación familiar, porque también ocurre, y de hecho voy a colocar varios ejemplos y seguramente que los que estamos algunos aquí se sentirán identificados, ¿no? con lo que estamos comentando. Entonces, si tuviéramos que definir lo que es el concepto de acomodación familiar, sería cualquier estrategia, conducta, comportamiento que va a favorecer al afectado a que realice la compulsión. Es decir, es como una ayuda al afectado para realizar la compulsión. Un ejemplo de acomodación familiar en los casos de TOC de contaminación, por ejemplo, que quizás es donde más visiblemente está y donde más palpable, como he dicho, no quiere decir que en los TOC puros no ocurra, pero a veces es más encubierto. Un claro ejemplo es que la persona, el ser querido o el familiar, pues tenga que lavarse las manos antes de abrir una puerta, por ejemplo, y sin embargo el familiar no tiene los síntomas TOC, no tendría que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que en ese caso el afectado obviamente la percepción está alterada, por lo cual va a estar bastante más atento por dónde pasa pues mi marido la mano o mi madre en caso de que conviva con su madre, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es un claro ejemplo y quizás, como he dicho, en el TOC de contaminación es donde más claramente lo vemos porque muchas veces los rituales no lo hacen sí el afectado, que también, sino los familiares. Por eso se llama acomodación familiar, porque el familiar se acomoda a los síntomas TOC de la persona que lo sufre. Entonces, prácticamente ya en casa no hay un solo afectado, sino que hay 2, 3 o 4, porque hay diferentes integrantes de esa casa conviviendo y haciendo la labor de acomodación familiar. ¿Cuál es el objetivo de la acomodación familiar? En ese caso, siempre es la compulsión, es decir, la calma, que el afectado, que mi ser querido, no entre en una crisis TOC, por ejemplo, que no se altere, que no tenga algunos síntomas, algunas veces incluso agresivos, porque están muy de mal humor, porque precisamente tienen que estar muy pendientes de cualquier estímulo, por dónde pasa la mano mi familiar, por dónde va, por dónde entra, qué ropa se pone, si la ropa está limpia, si la ropa está sucia. Esto ha llevado un poco al TOC, como digo, de contaminación con rituales motores. Si nos vamos a algunos TOC puros, cuando hablamos de TOC puro, hablamos de presencia de síntomas de compulsiones mentales y no motoras. En el caso del TOC puro hay algo, una compulsión que es la reaseguración, que muchas veces funciona como acomodación familiar. ¿Por qué? Porque el afectado está constantemente reasegurando con la persona o con el ser querido. Seguro que yo no soy gay, seguro que quiero a mi pareja, le puede comentar pues a otro familiar, por ejemplo. Entonces, eso que llamamos en ese caso reaseguración, forma parte de la acomodación familiar. En Estados Unidos, si nos vamos un poco a la teoría, a la historia, quizás la psicóloga que más ha estudiado en Estados Unidos, como todo y como siempre yo lo digo, normalmente van un paso por delante, y en Estados Unidos la persona que se dedica, por ejemplo, John Hershfield, que es un estudioso del TOC de daño, él prácticamente habla de TOC puro y concretamente de TOC de daño, junto con Mindfulness, EPR y Mindfulness. No quiere decir que no entienda otros tipos de TOC, pero se ha especializado bastante más en el TOC de daño, por ejemplo. En acomodación familiar, la persona que más ha estudiado este concepto se llama Barbara Van Noppen, es el nombre. Es una psicóloga del sur de California. Yo la conocí en uno de los congresos en Estados Unidos y participé en un grupo, de hecho, con ella junto con otros terapeutas, donde estaba explicando no solamente el concepto de acomodación familiar, sino también las escalas de medición que se utilizan para la acomodación familiar. En psicología y concretamente en trastorno obsesivo compulsivo hay una escala que se llama White Box, que es la que nos ayuda a hacer un diagnóstico adecuado del TOC. Pero ¿qué ocurre en nuestra consulta en 5 Alejandro Ibarra? Que la ayuda tanto de los vídeos como de toda la información que compartimos hace que prácticamente el afectado venga con un autodiagnóstico. Entonces no necesitamos aplicar el white box para hacer el diagnóstico, porque la persona normalmente llega ya con duración, intensidad y frecuencia de los síntomas, por lo cual nos ahorramos ese proceso de la prueba porque ya tenemos el diagnóstico claro en la entrevista psicológica, y a partir de ahí, en la sesión número 2, empezaríamos la exposición con prevención de respuesta. En Estados Unidos, concretamente con Barbara Van Noppen, como trabajan mucho con familias, sobre todo familias disfuncionales y familias que están bastante atrapadas con los síntomas, prácticamente es su especialidad. Familias con TOC, pero con TOC muy severo. A su consulta difícilmente llegue un afectado con TOC de amor relacional o TOC de homosexualidad o TOC de daño con síntomas leves, como en algunos casos llegan en nuestra consulta.
En esta consulta, concretamente de Bárbara Van Noppen, o ella se ha especializado junto con su equipo a familias con TOC severo, familias muy disfuncionales donde la persona o el afectado prácticamente se ha tenido que mudar de casa para llevar a cabo un tratamiento muchas veces intensivo. Entonces ella desarrolló, junto con otros especialistas, una escala de medición que se llama Family Accommodation Scale, que lo voy a dejar aquí. Esto es simplemente un poquito la teoría, pero realmente luego, como siempre digo, a veces hay mucha teoría, pero no es tan útil. Yo voy a explicar un poco la teoría y qué utilidad le podemos dar. Family Accommodation Scale, que es la escala que mide la acomodación familiar, mide como diferentes grados de acomodación familiar, igual que el TOC, que puede ser, según la sintomatología clínica, puede ser leve, moderada o severa, o severo. En este caso, la FAS, que sería, o la Family Accommodation Scale, va a medir hasta qué punto el familiar de alguna forma participa en los rituales, si muy poco, si a nivel intermedio o si muy alto. Y en función a eso se hace el tratamiento, tratamientos que normalmente son intensivos y que en muchos casos requiere no solamente intervención psicológica y psiquiátrica con la ayuda de medicación, sino prácticamente internamiento o en algunos casos se le llama outpatient, que es ambulatorio, es decir, un tratamiento, por ejemplo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, o de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, durante 6 semanas, 8, 10, 12 semanas, según el programa que haya. Entonces, bueno, por eso es muy importante conocer también un poco la historia, la teoría, de dónde viene esto. Es decir, en este caso, Bárbara Van Noppen es la que más ha estudiado de acomodación familiar y bueno, se ha especializado mucho en esta área concreta del trastorno obsesivo compulsivo, trabajando, como he explicado, pues con familias con TOC severo, familias muy disfuncionales que normalmente requieren intervención o internamiento, incluso en diferentes programas. Entonces, bueno, de ahí un poco el concepto y como he explicado, pues yo la conocí a ella en grupos de trabajo en diferentes congresos, en uno concretamente, en una ponencia, y en esa ponencia se preparó, bueno, un caso clínico y en ese momento pues conocí todo lo que fueron las escalas de Family Accommodation Scale, la forma de trabajar, la forma de abordarlo, etcétera, etcétera. Eso es un poco el concepto. Ahora, ¿cómo podemos? Tenemos el problema, es decir, bueno, en este caso el concepto de acomodación familiar, pero ¿cómo podríamos solucionar ese problema? ¿Cuál sería la estrategia a seguir para poder, pues de alguna forma, disminuir esa acomodación familiar, que no es otra cosa que desalojar, es la palabra, hostage, cuando el TOC está muy alojado en una zona o en un área de una casa o en la vida de una persona, hostage OCD es la forma como de desalojar el TOC de la vida de esa persona. Entonces, en ese caso se utilizaría la estrategia, por supuesto, de exposición con prevención y respuesta para poder disminuir lo que son las convulsiones y la acomodación familiar. Pero en el caso del TOC puro, porque seguramente muchos me van a preguntar, bueno, pero en mi caso no es TOC de contaminación, mi caso es TOC puro, pues, o de pederastia, o TOC de pedofilia, o TOC de daño. Pues la reaseguración es la compulsión, una de las compulsiones más tóxicas, más dañinas, y cuando hay mucha reaseguración, no solamente reasegura el afectado, en este caso si yo le pregunto a un ser querido, ¿seguro que yo no soy gay? ¿O estás seguro o segura que no le voy a hacer daño a alguien? Yo estoy reasegurando, pero cuando mi familiar, en este caso, me da la respuesta, ahí se está produciendo la acomodación familiar. ¿Por qué? Porque mi familiar está participando en mis rituales, que no es otra cosa que mi compulsión. ¿Para qué? Para poder calmarme a mí del malestar que me genera mi propio pensamiento, mi propio estímulo, y a partir de ahí vamos a decir que hay esa ecuación obsesión, ansiedad, compulsión y el concepto que estoy explicando de acomodación familiar. Entonces, la acomodación familiar está muy presente normalmente en la mayoría de los afectados. Lo único que, bueno, es algo, un concepto del que no solemos hablar tan frecuentemente, pero existe y no existe en pocos afectados. Es decir, en la mayoría de los afectados, cuando hay presencia de compulsiones y hay, bueno, en todos los afectados hay presencia de compulsiones, eso para empezar. Pero cuando hay concretamente la compulsión de la reaseguración,
ahí entraría el concepto de acomodación familiar. ¿Por qué? Porque el familiar estaría participando del ritual. A veces el ritual no es motor, a veces el ritual es mental, entonces ahí estaría participando. Muchas veces está participando incluso en el TOC motor, simplemente comprando más cantidad de gel, comprando más cantidad de papel higiénico, por ejemplo, comprando, bueno, pues cualquier tipo de incluso utensilio de cocina, ¿para qué? O vamos a poner el ejemplo en muchos afectados con contaminación, vasos de plástico o agua mineral, o en caso de algunos afectados, por ejemplo, cubiertos de plástico, con el objetivo de ¿qué? De que no sufra, de disminuir el malestar. Pero claro, eso sería un error porque obviamente estaría aumentando esa acomodación familiar y por ende los rituales y el caso de la persona o la vida de la persona se vería bastante más limitada y por supuesto los síntomas se agravan, se complejizan, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante varias cosas. Lo primero, poder identificar, una vez más, el síntoma, la obsesión, ansiedad, compulsión, tal, toda la ecuación que conocemos, poder identificar por parte del terapeuta, que eso entraría dentro de las habilidades del terapeuta, cuándo se produce esa acomodación familiar y a partir de ahí, no solamente plantear y pautar la estrategia de exposición con prevención y respuesta, sino también la estrategia para reducir esa acomodación familiar. No quiere decir que son dos estrategias por separado, no tiene nada que ver. Es decir, en la propia estrategia de la exposición con prevención de respuesta se le da una estrategia concreta al familiar o en la misma estrategia de EPR se trabaja y se utiliza la propia estrategia que puede servir para reducir, en este caso, la compulsión, pero también para reducir la acomodación familiar. Porque en este caso, la estrategia es muy clara y nosotros en el 5 Alejandro Ibarra, tanto mi equipo como yo, lo comentamos. El viernes, por ejemplo, un afectado nuevo que atendí yo en consulta por primera vez, un caso, un síntomas compatibles con TOC de homosexualidad, entre otros, con varios tipos de TOC. La primera estrategia es reducir la reaseguración. ¿Por qué? Porque mi objetivo no solamente es cortar la compulsión, que sería reducirla, sería un error eliminarla de golpe, porque primero hay que identificarla, luego controlarla y luego reducirla hasta poco a poco ir eliminándola, pero la primera estrategia es identificar la reaseguración y reducirla. ¿Para qué? Para que al menos no favorecer la acomodación familiar, es decir, no aumentar en caso de que ya haya acomodación familiar, que en este caso está reducida, porque me lo comenta el afectado en este caso, el paciente, el chico, me dice, claro, es que con la ayuda de tus vídeos, mi novia ha identificado los síntomas, entonces cada vez que yo le pregunto, no me responde. Ya ahí se corta esa ecuación de reaseguración y por lo tanto la novia, antes de haber venido a consulta, ya está reduciendo la acomodación familiar. Entonces, bueno, por eso es muy importante a veces ver los vídeos y apoyarse en los vídeos, no como sustitutivo de la terapia psicológica, de la EPR, pero sí te puede dar pistas, pues por dónde comenzar, por dónde ir avanzando, de saber si tú o tu terapeuta, en caso de que no estés en tratamiento con nosotros, va por buen camino, si estás con el terapeuta adecuado o la terapia idónea para el TOC, que si estás utilizando exposición con prevención y respuesta, estarías con la terapia adecuada. Ahora habría que ver la forma de aplicarla, que eso, bueno, es un mundo también. Pero ya te va dando un poco de pistas sobre los primeros conceptos y sobre todo para comprender el funcionamiento de la ecuación, identificar compulsiones, comenzar a reducirlas muy poco a poco y progresivamente y al menos no continuar sumando de la acomodación familiar. Es decir, empezar a reducir ese family accommodation que puede estar presente en la vida de la persona. Bien, esto con respecto al primer punto, que creo que en líneas generales es un poco tanto conceptos, teoría y cómo utilizarlo. O sea, los webinars no se basan únicamente en una información teórica. De hecho, yo me niego en muchos casos a tanta teoría, porque hay muchos psicólogos que son muy buenos en la teoría, pero luego en la práctica y dando resultados, pues no son tan potentes. Entonces, a mí me gusta combinar la teoría cómo puedes utilizarlo en tu día a día, cómo puedes comenzar a
reducir una compulsión o a exponerte mejor o a tolerar más la ansiedad o a prolongar el tiempo de prevención y respuesta. Es decir, alguna estrategia que sea práctica que te pueda ayudar desde hoy en ese proceso de recuperación. Segundo punto que vamos a hablar y a tocar el día de hoy serían las diferentes fases de la terapia del trastorno obsesivo compulsivo. Hay 4 fases que suelen pasar y atravesar el afectado cuando empieza lo que es el tratamiento en el trastorno obsesivo compulsivo. La primera fase es el control de síntomas. ¿Y qué es el control de síntomas? Y este punto lo he sacado porque cuando he visto un poco el listado de las personas que estaban inscritas en el webinar de hoy, vi algunos nombres de afectados que están comenzando con nosotros, con parte de mi equipo, dentro de la consulta. Entonces creo que es un buen momento idóneo. Algunos están de salida, otros están comenzando. Entonces, pues para aquellos que van comenzando, pues creo que este punto puede resultar útil para comprender, este y el siguiente, para comprender pues cómo funciona la terapia en general y pues qué esperar un poco de la terapia y el tratamiento. Entonces, en este punto concretamente, primera fase de la terapia, control de síntomas. Suele durar, como lo he dicho por activa y por pasiva, tanto en mis vídeos como en los directos, entre 3 y 6 meses, no es matemática. Hay afectados que en 4 sesiones tienen un control de síntomas y no es ni mejor ni peor, simplemente es el ritmo de afectado que, bueno, en algunos casos va rápido, en otros casos va menos rápido, pero lo más importante es respetar el ritmo de cada uno, el ritmo individual de tratamiento, y en esa fase de control de síntomas nos vamos a centrar en que, en aprender cómo funciona el trastorno obsesivo compulsivo en general, cómo funcionan los síntomas TOC en ti, según el tipo de TOC que sufras, padezcas o tengas en este momento, cómo funciona la exposición, comprensión y respuesta, cómo funciona la EPR en ti, cómo puedes exponerte también en consulta, y esas 4, 5, 6 elementos los vas a aprender en esta primera fase de control de síntomas, por lo cual aquí correr, la prisa y el estrés o la ansiedad de que tengo que estar bien porque en agosto me voy de vacaciones o porque se casa mi hermana o porque me voy a jubilar, no es la mejor aliada, es decir, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú decides iniciar el tratamiento psicológico y ponerle freno a lo que son los síntomas, ahora viene una fase de aprendizaje, de aprender cómo funcionan los síntomas y aprender la terapia adecuada. Y eso no es matemática, aquí 2 más 2 no son 4, es ciencia. En muchos casos puede tardar un poco más y te vas a frustrar si estamos en mayo y quieres estar listo para agosto para irme a la playa. Es decir, la recomendación es tómatelo con calma en el sentido de que disfruta el proceso, ya estás en el camino correcto, disfruta el proceso en el sentido de ve aprendiendo no solamente los conceptos que nosotros te vamos enseñando en consulta, sino al mismo tiempo, que también te lo vamos enseñando en consulta, la forma de exponerte, a qué estímulo exponerte, cuándo es el momento idóneo para comenzar a practicar en casa, por ejemplo. Llevo 3 sesiones y el psicólogo que me ha asignado en 5 Alejandro Ibarra, José, Miriam, Claudia, el que sea, no me han mandado tareas para casa. Si no te han mandado tareas para casa es porque yo todavía no he pautado las tareas para casa para tu caso, porque a lo mejor requieren un poco más de tiempo, es decir, necesitas a lo mejor no 3 sesiones, sino 6 para comenzar ese proceso de EPR en casa. Entonces, esa sería la primera fase de control de síntomas, es decir, vas a aprender. Y hay algo muy importante aquí, que es que los síntomas no sigan creciendo. Ese es el objetivo de la primera fase. Aprendizaje y que los síntomas no sigan aumentando, que los síntomas no sigan creciendo. Fase número 1. Nos vamos a la fase número 2, que se le llama reducción de síntomas. Aquí ya has empezado a exponerte, obviamente, tanto en consulta como en casa, bien, a través de la aplicación, bien sea exposición al pensamiento, exposición en imaginación, exposición en vivo o exposición interoceptiva, a los diferentes tipos de exposición, a unos, a todos o a varios, dependiendo de cada caso, dependiendo de la gravedad de los síntomas, dependiendo del tipo de TOC. Una vez más, aquí vamos a individualizar tu caso concreto. Reducción de síntomas puede durar, no es matemática, una vez más, entre 6 y 9 meses aproximadamente, donde tú vas a comenzar a notar que en algunos casos, en 5 o 6 sesiones, la persona ya está mejor, ya va reduciendo síntomas. Y si tenía un listado, por poner un ejemplo, en la jerarquía de 10 pensamientos, pues a lo mejor ya tiene 4 menos, pero eso no son todos los casos, no podemos generalizar y no podemos decir, es que la reducción de síntomas ocurre en 4 sesiones, no, estaríamos mintiendo porque sí puede ocurrir en 4 sesiones, pero en casos aislados, en casos, bueno, no tan frecuentes, es decir, prácticamente es una lotería y depende de muchos factores. Entonces,
En esta segunda fase de reducción de síntomas vas a notar que hay menos ruido mental, porque hay menos presencia de obsesiones y presencia de compulsiones. Ya controlas mejor a la hora de exponerte, que sería exposición, y prevención de respuesta. Ya la vas aumentando en tiempo, por lo cual ya poco a poco te vas habituando a los estímulos, ya poco a poco vas dominando el control de las compulsiones y algo mucho mejor, que las vas reduciendo, ya no estás tan atrapado, no solamente mentalmente, sino a nivel motor. En caso de que estés pues con un TOC motor, pues contaminación o orden y simetría, hay menos rituales motores. ¿Por qué? Porque ya estamos reduciendo síntomas y estamos ya como desalojando los síntomas TOC de tu vida. Esta sería la segunda fase. Puede durar o suele estar entre los 6 y 9 meses, pero bueno, hace un par de semanas me he encontrado con una chica que prácticamente en 6 sesiones ha hecho todo su proceso, el proceso de control, de reducción y casi de remisión. Una vez más, esos son casos aislados, o sea, todas las mentes no funcionan así y todos los afectados tampoco se recuperan tan rápido o tampoco se exponen a diario, pero eso no quiere decir, si me expongo a diario me recupero en 3 meses. No, hay afectados que se exponen a diario y se recuperan en 2 años y hay otros que se exponen a diario y se recuperan en 2 meses, que depende mucho de cada caso. Entonces, no es bueno ni comparar, ni por supuesto, lo más importante aquí es individualizar y que tú vayas llevando tu propio ritmo. Es decir, ¿en qué punto estoy hoy de la terapia con respecto a cómo estaba hace un mes, hace 6 meses, hace un año y así sucesivamente? Esa sería un poco la clave en estas fases iniciales, ¿no? El control, reducción. Luego nos vamos a una tercera fase que se le llama remisión de síntomas, que es cuando los síntomas desaparecen. Aquí prácticamente ya no hay apenas ruido mental, los pensamientos entran y salen muy fluidamente, incluso ya comenzamos a utilizar técnicas complementarias como el mindfulness o como la terapia de aceptación y compromiso a través del uso de metáforas. Prácticamente tu mente ya comienza a funcionar adecuadamente. Tus áreas de funcionalidad marchan y trabajan mucho mejor. Tienes ya ilusiones. ¿De qué? Pues de irte de vacaciones o de tener una pareja o de salir con tu familia o con tus niños, en caso de que los tengas, o comenzar a estudiar o buscar otro trabajo, en fin, o sea, ya poco a poco tus áreas de vida comienzan a funcionar cada vez mejor porque aquí prácticamente los síntomas ya están remitidos, ya prácticamente han desaparecido y ya tienes bastante funcionalidad. Y a esta tercera fase le unimos la cuarta y última, que sería el mantenimiento y la prevención de recaídas. Y en esta fase de mantenimiento, que también es muy individual, prácticamente es la sesión de cierre, ¿ok? Es la última sesión o las últimas 2 sesiones del cierre o del alta. Y en este caso, la fase de mantenimiento y prevención de recaídas, tú vas a hacer un paréntesis en tu terapia y tú vas a probarte. ¿En qué sentido? En que en esta fase de mantenimiento y prevención de recaídas suele haber una mejoría entre 6 meses y 1 año después de tu alta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros te damos el alta, ese no es tu tope. Cuando nosotros te damos el alta, a lo mejor tú estás en un 80 o un 90%, porque el resto de la recuperación va a venir. ¿Con qué? Con el día a día. ¿Por qué? Porque día a día tú vas a ir haciendo uso de las estrategias que has ido aprendiendo, vas a ir haciendo uso de mindfulness en caso de que lo necesites o de la EPR en caso de que lo necesites y cuando lo necesites. Te vas a ir no exponiendo o enfrentando, sino que tú vas a ir viviendo y van a ir apareciendo disparadores nuevos que tú poco a poco vas a ir afrontando y ante ese disparador seguramente tendrás una nueva oportunidad para exponerte o para enfrentarte y vas a continuar mejorando. Y esto es algo que la mayoría de los afectados refieren cuando pasan 6 meses, 1 año, que la persona está incluso mucho mejor que en el momento que se le da el alta. Entonces, esta fase de mantenimiento y prevención de recaída, prácticamente tú estás ya tú estás ya de alta, estás sin terapia y la recomendación incluso es que tú estés sin terapia. ¿Por qué? Porque nosotros yo necesito que tú te pruebes. ¿Para qué? Para que de alguna forma integres en tu día a día lo que has aprendido. ¿Ok? Para que cuando tú, por ejemplo, vayas a un centro comercial y veas un chico atractivo, ¿ok? No tengas como el bastón de la terapia de que sé que cuando llegue a la consulta con Alejandro o con alguien de su equipo, yo voy a exponerme. No, tú sabes que si has hecho los deberes en esa última fase, nosotros te vamos a dar 3 pautas fundamentales en esa última sesión. Uno es vida normal, completamente normal. Cualquier proyecto de vida o lo que tú quieras hacer, hazlo. Segundo,
únicamente te vas a exponer sí o sí, y esto es estrategia, como todo en terapia cognitivo-conductual y como todo en EPR, únicamente te vas a exponer sí o sí. Si pasan 3 días o más con duración, intensidad y frecuencia de síntomas por encima de un 5 o 6 de malestar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes síntomas con un 2, no te vas a ir a exponer, no vas a correr a exponerte, porque vas a utilizar la EPR como estrategia cuando realmente haga falta, que es cuando han pasado 3 días con duración, intensidad y frecuencia. Si no, no debes exponerte. Puedes practicar mindfulness, pero normalmente vas a aprender a tolerar, habituarte a cualquier pensamiento que vaya llegando a tu mente sin necesidad de exponerte. ¿Por qué? Porque esos pensamientos van a entrar y van a salir, van a fluir, por lo cual no va a ser necesario exponerte, al menos que pasen 3 días y tú tengas ruido mental, y ahí sí vas a empezar a exponerte. Y también hay una pauta de exposición. Normalmente la pauta que indicamos como estrategia es: te van a exponer un día sí y un día no durante 15 o 20 minutos al estímulo que tengas en la mente durante 15 días, y nos escribes a ver cómo ha ido. Porque muchas veces hace falta una puesta a punto sin necesidad siquiera de retomar terapia o de alguna sesión suelta. Si hace falta una sesión suelta, somos los primeros que vamos a hacer uso de ella, pero normalmente la persona ha hecho los deberes, la persona ya está funcional, los síntomas están remitidos, ya sabes cómo, cuándo y dónde exponerte, el tiempo de exposición, ya dominas prácticamente tu mente y las estrategias que puedes utilizar en ese momento para dominar tu mente. Ese es el objetivo. Una relación ganar y ganar. Estás contento tú y estamos contentos nosotros. ¿Por qué? Porque no dependes de nosotros para continuar un trabajo o para exponerte. No necesitas venir a consulta. Necesitas únicamente recorrer un camino con nosotros, y a partir de ahí nosotros te vamos a enseñar durante todo el camino cómo realizarlo, y en la última sesión te vamos a dar, última o 2 últimas sesiones, te vamos a dar pautas y estrategias para que tú puedas hacerlo por tu cuenta, pero no sería una autoexposición, porque estaría programado y pautado. Lo que no funcionaría es: me escribes un correo, tengo TOC de daño, ¿cómo me expongo? No lo sé, no sé cómo te vas a exponer porque no conozco tu caso. Y siempre lo digo cuando me escriben correos, sería muy poco ético, profesional y arriesgado decirte cómo te vas a exponer únicamente porque me digas tengo TOC de daño o este es mi estímulo, ¿vale? Pero yo no conozco tu historia de vida, no conozco tus disparadores, no sé si es la evolución, si es la primera vez que tienes síntomas TOC o ya lo tenías de antes y los síntomas remitieron. Depende de muchas situaciones, si hay pensamientos, imágenes o impulsos en caso de que sea TOC de daño, o sea, depende de muchos factores. Entonces eso no lo podemos hacer por un correo, pero en tu caso, que ya conocemos y que hemos ido de la mano contigo concretamente en una última sesión para, de cara a un futuro de ese mantenimiento y prevención de recaída, sí podremos hacer, podríamos y podemos hacerlo. Y de hecho lo hacemos porque ya conocemos tu caso y hemos ido contigo de la mano en estas diferentes fases. Bien, continuamos avanzando. Estas serían entonces las 4 fases un poco: control, reducción, remisión y mantenimiento y prevención de recaída, lo que serían las 4 fases de la terapia del TOC. Y el último punto que quería compartir con todos ustedes el día de hoy, que serían las expectativas reales de la terapia del TOC. Y esto va muy dirigido, como he comentado, he visto el listado de personas que se iban a conectar hoy, y había algunos afectados nuevos de nuestra consulta que seguramente llevarán 1, 2, 3, 4 sesiones. Están en plena fase inicial del camino de recuperación, donde todo es duda, donde obviamente todo es ruido, y nosotros lo vemos y comparativamente se ve cuando un afectado está en una fase inicial de recuperación, en una intermedia y en una final, bien sea por las preguntas que hace, o bueno, por supuesto por los síntomas, ¿no? Que en una fase intermedia avanzada de recuperación los síntomas son bastante menos intensos. Al principio todo es dudas de la terapia, dudas del terapeuta, dudas de la técnica, dudas de si van a dar conmigo en la tecla, dudas si van a poder ayudarme, dudas si yo voy a ser capaz de exponerme, dudas si yo me voy a poder concentrar, dudas de absolutamente todo. Entonces, ¿cuáles serían las expectativas reales de la terapia del TOC? Bueno, lo primero, que es un camino que debes recorrer, o sea, que aunque por supuesto que te puedes recuperar, debes hacer los deberes y debes recorrer el camino. Y ese camino requiere paciencia y tiempo, porque primero nosotros tenemos que aprender cómo funciona el TOC en tu mente, aunque desde la sesión número 2 ya empezamos a hacer exposiciones. Bueno, pues poco a poco tu mente nos va indicando el camino, si el estímulo es muy alto, si el estímulo es muy bajo, si estás haciendo compulsiones,
si estás neutralizando, si a la hora de mandarte tareas para casa, como nos pasa en algunos casos, te pautamos 4 exposiciones de 20 minutos, no haces ninguna. Si todo lo contrario, te mandamos 3 tareas de PR para casa de 25 minutos y en lugar de hacer 3, haces 6. Todo eso depende de cada uno. Entonces, las expectativas reales es aprendizaje y es comenzar este proceso para nosotros aprender cómo funciona tu mente, cómo funciona el EPR en ti y poco a poco comenzar este camino. Este camino lo vamos a recorrer y lo vamos a recorrer juntos, no estás solo. Para eso están los webinars, para eso están los Facebook en directo, para eso está mi canal de YouTube, donde cada lunes vamos compartiendo vídeos. Para eso está la planificación que tenemos con el equipo de marketing de estrategias, tips, pautas, para ir publicando de forma frecuente y periódica, para ayudarte también en el proceso de recuperación. En caso de que tengas algún tipo o de crisis o algún tipo de situación, te comunicas a través del teléfono de la consulta e Isa me va a pasar nota y en el momento que yo pueda, con mucho gusto, te voy a regresar la llamada, o a través de Isa te voy a enviar la respuesta a tu pregunta, a tu duda. Pues obviamente todo eso es ir de la mano, pero aún así requiere paciencia. ¿Por qué? Porque no podemos como saltarnos, no podemos coger como un atajo, sería la palabra. Es decir, esto lleva su tiempo y poco a poco nosotros le vamos a dar forma. Entonces, expectativas reales al principio, aprendizaje, más aprendizaje para poder controlar los síntomas. Sería un poco la expectativa real al inicio. A medida que vas avanzando, la siguiente expectativa sería que tus síntomas poco a poco se vayan reduciendo, que ya entraríamos en el punto donde venimos ahora, en las fases de la terapia, el control, reducción, remisión y la última de mantenimiento y prevención de recaída. Entonces, no puedes tener unas, o no debes, mejor dicho, tener unas expectativas irreales en base a algo desconocido y sobre todo unas expectativas de una fase avanzada de recuperación cuando vas iniciando el camino. Porque cuando mis compañeras me comentan, Alejandro, este caso, o tal persona, Claudia o María, la que sea, lo primero que yo pregunto, ¿cuándo empieza terapia? Estamos en mayo, empezó en abril hace un mes. Nada, respuesta ninguna, que recorra el camino, que siga. ¿Por qué? Porque vas comenzando. O sea, es como ir en la A del abecedario, vamos comenzando. Entonces no podemos tampoco crear un sinfín de estrategias porque no las vas a asimilar, no las vas a absorber, no las vas a poder aprender y vamos a fracasar en el intento. Esto lleva su tiempo. Pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva en terapia? Lleva 6 meses. Vale, vamos a ver ahora en 6 meses en qué punto está, de dónde venimos, a dónde nos dirigimos. Vamos a ver la jerarquía, a ver qué tantos estímulos ya hemos ido eliminando, por ejemplo, y ya hemos ido tachando y esta persona va ganando funcionalidad, o todavía estamos atascados en algún punto concreto por las compulsiones que hace, qué tanto se expone la persona, mucho, poco o nada. Entonces todo esto nos va dando indicios, pero a veces nos hacen unas preguntas o unas crisis que cuando yo veo el caso o la evolución, se lo pregunto a mis compañeras, dame la evolución, 10 años, ¿cuántas sesiones lleva? 2. No me digas nada, o sea, no hay nada que decir y hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que aprender. Entonces, las expectativas van a ir en función a la evolución del trastorno, que son los años que llevas con el trastorno, lo que es lo mismo, cuándo aparecen los primeros síntomas hasta la actualidad, y va a ir también en función al tiempo que tú llevas en terapia. No es lo mismo que lleves 1 mes a 1 año, o no es lo mismo que lleves 2 sesiones a 6 meses. Tienes diferentes aprendizajes y de hecho, normalmente la persona a medida que va avanzando, y eso es algo positivo, cada vez ve menos mis vídeos, cada vez se conectan menos a los directos, a los webinars o a las actividades que hacemos, porque ya va como embalada en ese proceso de recuperación, ya va de alguna forma, bueno, ya sabe prácticamente lo que tiene que hacer y ya de alguna forma es como cuando tú estás en un último año de carrera, o sea, ya yo sé lo que tengo que hacer, ya lo que tengo es que terminarlo, o sea, ya estoy aquí en este punto, ya lo que tengo que hacer es concluir el trabajo. De hecho, en Estados Unidos siempre dicen lo mismo, do the work, o sea, haz el trabajo. O sea, si vas comenzando, yo no te puedo decir apenas nada, haz el trabajo. Comienza a exponerte, cuando llegue el momento somos los primeros, porque eso es algo que controlamos y gestionamos desde la consulta, con cada historia que pasa por mis manos de cada uno de los afectados que están en nuestra consulta, cuándo pautar tareas para casa. No te preocupes si llevas 6 sesiones y no te has expuesto, no es un olvido, porque todas las historias las veo, o sea, a lo mejor no ha llegado el momento, porque en algunos casos incluso hemos dado altas y hemos tenido afectados recuperados que nunca se han expuesto en casa. Eso no es la mayoría. Y hay otros que han necesitado hasta 2 exposiciones al día.
cada caso funciona de forma individual, entonces no es un olvido, sino que simplemente tu caso no requiere de exposición en la sesión 6 y sí en la sesión 14, o estamos esperando que tu estímulo concretamente por el cual hemos empezado, que está en un 8, baje al menos a un 5, a un 4 o incluso a un 6, que haya un poquito más de control de ese estímulo y sepas controlar un poquito más la compulsión antes de comenzar a pautarte tareas para casa. Entonces, esto es algo muy importante porque requiere no solamente paciencia, sino que cada fase tiene, bueno, su estrategia, tiene su momento. Ese sería un poco el enfoque. O sea, cada fase tiene su momento. Si estás en una fase inicial, es el momento de la fase inicial. Si estás ya de salida, porque ya estás en una fase de remisión de síntomas prácticamente, pues entonces no alarguemos el alta, y esto es una recomendación muy importante que a veces hay afectados, muchas veces por el temor a la recaída, a volver atrás, a pasarlo mal, que quieren estar prácticamente de por vida en sesiones, ¿no, señores? Ni es sano, ni para ti como afectado, ni para nosotros como terapeutas. ¿Por qué? Porque tú tienes lo que comenté al principio, que comenzar a probarte, tienes que comenzar a introducir o a incluir la EPR en tu día a día como un estilo de vida, donde solamente te vas a exponer si pasan 3 días con intensidad de síntomas. A partir de ahí tú no tienes que exponerte, pero debes, vamos a decir entre comillas, como volar por ti mismo, debes soltarte, porque debes probarte, debes testarte, pero no testarte para ver si hay un estímulo, cómo voy a reaccionar, salgo a la calle con el miedo, no, 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 porque tienes que vivir y tienes que pasar página de la terapia. La terapia está para ayudarte, porque la terapia requiere estrategia, e incluso tu alta, así a veces está cada 15 días y ya pasamos a 3 semanas y te damos el alta y dices, bueno, pero no he llegado mensual, a veces no hace falta, en 2 o 3 semanas o quincenal o mensual, si hay remisión de síntomas o lo tienes muy controlado, te podemos dar el alta, porque necesitamos que hagas vida normal, ¿vale? Lo que sería vida funcional, sin nuestra ayuda, para ver también cómo vas con respecto a tu día a día y que pases página prácticamente, tanto de la terapia como del terapeuta. Para eso, siempre, muy amablemente, a través de la consulta te pedimos el testimonio, que serían unas palabras que puedes dedicar a la comunidad TOC de forma anónima para ayudar a otros a recuperarse o inspirarse, a servir de fuente de inspiración, para ayudar a otros también a motivarse. Y hay algo también que sería la reseña de Google, que también te lo compartimos a través del teléfono de la consulta de Isa, donde también amablemente tu reseña nos ayuda a nosotros a mejorar, nos ayuda a nosotros a ver qué puntos de la terapia o de todo el proceso, desde que tú escribes, atiendo yo a través de un correo, le paso nota a Isa, Isa te llama, empiezas el tratamiento o haces el pago, ¿qué puntos podríamos nosotros mejorar? Y para eso es la reseña de Google. Para la reseña de Google, por un lado, nos sirve a nosotros para mejorar, y el testimonio te sirve a ti, por supuesto, para cerrar el capítulo, para pasar página y para ayudar a otros como fuente de inspiración, porque no nos olvidemos que hay muchos que siguen sufriendo en silencio, que no están conectados aquí hoy, aquí ahora, algunos que no tienen acceso a un terapeuta o no tienen acceso a internet, aunque hoy en día es un poco más difícil, pero sí es verdad, y hay zonas en Latinoamérica donde la persona apenas puede acceder. De hecho, el viernes que entré a una sesión junto con uno de mis compañeros, bueno, la persona estaba en Latinoamérica, concretamente en Venezuela, y dependía de la planta eléctrica. En Venezuela hay cortes de electricidad, si hay un corte y no tiene planta eléctrica, se queda sin luz y pierde el internet prácticamente y la conexión se va. Entonces, bueno, son pues algunas dificultades que se pueden presentar, aunque hoy en día casi todo el mundo tiene internet, pero hay gente que no ha podido acceder a una terapia de un terapeuta. Entonces tu testimonio le vale de inspiración, porque dicen, bueno, yo no tengo internet en mi casa, pero en casa de mi hermana sí, o en casa de un vecino. Cuando me toca la terapia, me voy a casa de mi vecino y hago la terapia allí. Al fin y al cabo, tus palabras y tu testimonio va a ayudar a otros también en ponerse en ese camino de la recuperación y a servir como fuente de inspiración. Recuerden que siempre hay, intentemos también hacer siempre como una cadena de favores. Tú te has beneficiado en algún momento o de un vídeo o de un testimonio de otra persona, pues yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero a lo mejor es el momento como de continuar esa cadena de favores y devolverla, sobre todo a otros que vienen detrás sufriendo, que vienen detrás agobiados, que vienen detrás haciéndose las mismas preguntas y dudas TOC que tú has tenido en algún momento dado. Bien, si les parece, vamos a ir dejando
preguntas, dudas, comentarios, ¿ok? Aquí en el chat y con mucho gusto yo las voy a ir respondiendo. A ver, ¿quién se anima? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Más o menos de un poco de la temática de hoy. Hablamos de acomodación familiar de punto número 1. Hablamos de las fases de la terapia del TOC y por último de las expectativas reales del tratamiento del TOC. Estamos en directo, son las 7:45 del domingo 8 de mayo de 2022, 7:45 hora España. Estamos en directo en este webinar donde, como comenté al principio, la doctora Tania Borda no ha podido conectarse porque está con COVID, así que nuestras disculpas hacia ustedes y como les comenté, pues no veía justo anularlo porque hay personas que han anulado otros planes para estar con nosotros hoy, así que aquí estamos con información. A ver, preguntas, o está todo muy claro, o han estudiado muy bien los vídeos donde hablamos también de las dudas TOC. Bueno, vamos a dar algunos minutitos para ver si hay alguna pregunta. Este vídeo, este webinar va a estar en mi canal de YouTube, Psicólogo Alejandro Ibarra, a partir del martes. ¿Okay? Mañana es lunes 9, del martes 10. Estaría en mi canal de YouTube, es decir, que quien quiera repasarlo o volver a ver un poco la información, a partir del martes va a estar en mi canal de YouTube. A partir de allí podéis acceder a él. Vale, aquí nos preguntan, no voy a nombrar la persona que nos pregunta porque ya nos ha ocurrido que nombro a persona y después la persona pues no quiere por privacidad que se nombre y hemos tenido algún tipo de inconveniente. O sea, la primera persona, en el caso del TOC infantil, resulta más difícil abordar la acomodación familiar, muchas gracias. No, en el caso del TOC infantil, vale, muchas gracias, Norma, una excelente ponencia, mil gracias. Vale, gracias, Norma. Gracias por estar aquí. He dicho el nombre. A ver, TOC infantil. No requiere resolución más difícil abordar acomodación familiar. No, nosotros hemos visto casos de TOC infantil en nuestra consulta más o menos a partir de los 4 o 5 años. En Estados Unidos los he visto a partir de los 2 años. Entonces, cuando el niño, en este caso, tiene 4 o 5 años, al fin y al cabo, la acomodación familiar... gracias, ningún problema por decir mi nombre. Vale. En este caso el niño, por ejemplo, que tiene 4 o 5 años, vamos a ayudar a reducir la compulsión. Y al ayudar a reducir la compulsión, puede tener un poco la ira, puede tener la rabia, se puede poner a llorar, lo que tú quieras, pero es conductual. O sea, el tratamiento del TOC es conductual. Así que, de alguna forma, vamos a individualizar el tratamiento, pero no a plantear. De hecho, se trabaja de forma similar el TOC en niños y adultos, precisamente porque es conductual. Entonces, el niño tiene 4 o 5 años, se puede disminuir tanto la compulsión como la acomodación familiar. Si el niño tiene 5 años, sí, la persona tiene 40 años. Es muy buena pregunta, aunque hay especialistas, sobre todo en Estados Unidos, que se dedican únicamente al TOC infantil, pero también tiene un porqué. Estados Unidos es que todo está estudiado. O sea, cuando hablaba de Barbara Van Noppen de acomodación familiar es porque ella se dedica al trabajo más con familias y con familias con TOC severo. Es decir, es algo que le apasiona. Sin embargo, a mí concretamente y nuestra consulta, bueno, nos hemos dedicado más al tratamiento individual. También trabajamos familias, por supuesto, pero nosotros no tenemos un centro de internado donde la persona venga. No, tú puedes hacer una terapia intensiva con nosotros de una semana, perfectamente. Pero no trabajamos familias como se trabaja en Estados Unidos, donde hay una persona que se especializa únicamente en eso, porque le gusta y bueno, pues porque de alguna forma ha investigado en esa área. Entonces, por eso habla de Barbara Van Noppen. Y también está una psicóloga, Aurín Wagner, que trabaja con todo en niños. ¿Por qué? Porque su trabajo, sus investigaciones y sus inicios fueron en colegios con niños pequeños. Entonces, se dedicó al TOC en niños, así que como yo concretamente me especialicé en adultos, también veo niños y he visto niños, pero mi consulta, el 98% de la consulta, o de nuestra consulta, son adultos, ¿ok? Entonces, bueno, pues en Estados Unidos, como digo, hay psicólogos que se han especializado en esa área porque les apasiona y porque han investigado y han trabajado incluso en colegios, que es donde detectan el TOC infantil desde edades tempranas. Vamos a ver, siguiente pregunta.
Bueno, esto es una pregunta bastante, vamos a decir, individual. ¿Sería bueno exponerme en el momento en que me da el pensamiento obsesivo y en consecuencia malestar? Sí y no. Debemos tomar en cuenta que la EPR es estrategia. Y estrategia quiere decir que debe tener un plan, debe tener una guía, debe tener una orientación. Entonces, no es que me expongo a cada pensamiento que me va llegando a lo largo del día. No, a lo largo del día te van a venir muchos pensamientos, pero tú vas a hacer una sola exposición, que es la pautada, que a lo mejor tú la vas a hacer a las 3 de la tarde al pensamiento que nosotros te hemos pautado durante 25 minutos, por ejemplo. Entonces, esta pregunta puede, la respuesta puede ser sí y no. ¿Sería bueno exponerme en el momento que me da el pensamiento obsesivo? Si está pautado como estrategia, sí. Si no, no, porque si tú has hecho ya una exposición, tú no vas a hacer 3 exposiciones en un día, porque no porque te expongas más vas a llegar antes, al final tienes que recorrer el camino. Entonces, no, la EPR debe ser pautada, debe tener una estrategia y debe tener un orden. Ayer me comentaba alguien que, bueno, en Latinoamérica hacen exposición con prevención y respuesta también, por supuesto, y que pues en algunos casos los terapeutas cambian repentinamente de la exposición al pensamiento a la exposición en vivo. Eso es ir sin un plan, eso es ir sin una estrategia, eso es ir sin una dirección, eso es ir aleatoriamente, eso es ir a ver qué me encuentro y a ver a qué te expongo. No, la pauta tiene que ser guiada y cuando yo estoy frente al afectado, yo sé a qué te voy a exponer porque tengo un plan, porque tengo una jerarquía, porque tengo un protocolo de trabajo y porque tengo una guía. Entonces no es a lo que salte, no es a lo que venga, no funciona así. De hecho, cuando lo haces así, el porcentaje de recuperación se reduce sustancialmente porque es una pauta desordenada. Eso no funciona. Debe ser la EPR es directiva, es organizada, es estrategia y como estrategia debe realizarse de esa forma para que realmente tenga una eficacia. Primero el pensamiento, después imaginación, después en vivo, según la pauta o al menos que en una misma exposición, yo decida hacer contigo 3 paradas de imaginación de un estímulo porque el estímulo ya está debilitado y 3 paradas de imaginación de otro estímulo porque el otro también está debilitado. Entonces sí procedería. Pero ahora el pensamiento, la misma exposición en vivo, ahora no, eso no tiene sentido y no funciona. O sea, esto obviamente no es nuestro sistema de trabajo y no es nuestro protocolo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Buenas tardes a todos y muchas gracias Alejandro por todo el trabajo que estáis haciendo. Mi madre tiene TOC de acumulación y no es consciente de lo irracional de sus conductas. ¿Cómo puedo ayudarle para que me pueda escuchar de cara a una terapia? Infinitas gracias. Sí, este es un tipo de TOC hoarding OCD, que es el TOC de acumulación, que normalmente la persona, bueno, en TOC la persona normalmente tiene muy poco insight. Insight quiere decir que tiene poca capacidad como de interiorizar información y resulta bastante común, ¿ok? En afectados con TOC. Pero en este tipo de TOC, normalmente los TOC motores, el hoarding es un tipo de TOC motor, ese insight, esa conciencia se reduce sustancialmente porque para la persona no es un problema. Entonces, cuando hablamos de cómo puedo ayudarla, busca vídeos en mi canal de YouTube de este tipo de talk concretamente y sobre todo enfócalo de tal manera que qué cosas le quita el talk, o sea, qué cosas ella tiene que hacer como rituales que el TOC la atrapa y por ahí poco a poco lo vas enfocando. ¿Por qué? Porque a veces ellos no son conscientes, pero tienes que hacerle ver de alguna forma, aunque la última palabra la tiene ella de si inicia terapia o no, tienes que hacerle ver de alguna forma que el TOC te está quitando, que el TOC te está robando y que a lo mejor tú estás acostumbrado a vivir con los síntomas, pero la vida no es con los síntomas TOC. Es decir, si yo compro camisetas nuevas y tiendo a acumular etiquetas bueno, pues, o ropa, por ejemplo, o tiendo a acumular tickets de compra, etcétera, etcétera, pues tienes que hacerle ver de alguna forma que esto cada vez va más y que cada vez más este tipo de conductas la atrapan. Pero apóyate con los vídeos y normalmente por ahí pues puede funcionar. Sin embargo, como digo, la última palabra la tiene la persona, en este caso la que lo sufre. Vale, a ver. Hola Alejandro, gracias por el fantástico webinar de hoy. Mi pregunta, ¿qué tipo de compulsiones puede tener una persona con TOC puro? ¿El mismo pensamiento de compulsión?
el mismo pensamiento puede ser la obsesión y puede ser la compulsión. ¿Cómo identificamos cuándo es uno y cuándo es otro? Cuando llega a tu mente de forma involuntaria, que asalta, que prácticamente te atrapa, ahí estás en la presencia de la obsesión. Pero cuando ese mismo pensamiento tú lo utilizas para calmar, sería la compulsión. Este ejemplo te lo puedo colocar porque lo tengo bastante en la mente con una paciente mía con un TOC no especificado, con el embarazo, el temor a estar embarazada. Entonces, estoy embarazada sería la obsesión, ¿ok? Porque salta el pensamiento a la mente, pero también lo utiliza como compulsión. Estoy embarazada. Entonces, ese mismo pensamiento le calma, por lo cual un pensamiento puede ser obsesión y puede ser compulsión. Entonces, la EPR sería exponerse a la obsesión o compulsión. No. La EPR significa exposición con prevención de respuesta. Cojo el pensamiento que me genera malestar, me expongo, y prevención de respuesta significa que durante los 30 minutos de la exposición, si llega un pensamiento que sabotea la exposición, lo voy dejando a un lado, porque esos pensamientos son compulsiones. Tú te tienes que centrar únicamente en la obsesión y no en la compulsión. La compulsión es el target, porque es el enemigo a batir. Pero cuando tú haces exposición al pensamiento, la propia palabra lo dice, me estoy exponiendo al pensamiento. O sea que tú tienes que pensar de forma repetitiva en la obsesión, y la compulsión es lo que vas a dejar a un lado. Eso sería un poco la respuesta a esta pregunta. De todas maneras, obviamente hay que individualizarlo. Y claro, normalmente esto lo ves mucho más claro y fácil cuando lo hacemos contigo. Cuando yo te digo, la obsesión es, pues esto, estoy embarazada. Cierra los ojos, conecta con el pensamiento, yo te doy la pauta y yo voy controlando cada 4 o 5 minutos el nivel de malestar. Si me da un 0, puede ser que estés haciendo compulsión, entonces te voy a ayudar a identificarlo, ¿me entiendes? Para eso obviamente es la sesión. Pero si en el TOC puro la obsesión y la compulsión es la misma, ¿no? Al final sería pensar en el caso del ejemplo en el embarazo de manera consciente. No, no, no. Hazlo simple, no te enredes, no te compliques la vida. O sea, es simple. Me voy a enfrentar a lo que me da miedo y malestar. Y el resto lo dejo a un lado. Punto. Ya está, no te compliques, porque cuando lo hacemos difícil se complejiza más, porque tu mente empieza a sabotearte. Únicamente me enfrento a lo que me da ansiedad y corto el resto de lo que llegue. Ahí tienes tu exposición con prevención y respuesta. Más cosas, más preguntas antes de irnos despidiendo. Vale, 7:57 en directo, hora España. Estamos en este webinar de hoy que, como comenté, estaría en mi canal de YouTube 5 Alejandro Ibarra a partir del martes. Y los puntos a tratar, lo dejo de todas maneras en la descripción del vídeo: acomodación familiar, fases de la terapia del TOC, control, reducción, remisión, mantenimiento y prevención de recaídas, y último punto, expectativas reales del tratamiento del TOC. Bien, recuerden que el EPR es una estrategia y debe ser pautada, guiada, orientada, planificada. EPR a lo loco, desordenadamente, aleatoriamente, no funciona. Tienes que tener un plan, tienes que tener una estrategia cuando comienzas un plan de dieta, cuando comienzas en el gimnasio, cuando comienzas a hacer cardio para perder peso. No es llego al gimnasio, me monto en la bicicleta, me monto en la cinta y hasta que Dios quiera. No, debes tener un plan progresivo, aumentando el tiempo, de forma primero más intensa, bien sea exposición todos los días o 3 veces en semana, luego menos frecuente. Debes tener un plan, debes tener alguien que te ayude y, por supuesto, diseñar tu plan de PR hecho a tu medida, como si fuera un sastre, como si fuera un traje, un vestido hecho a la medida. Hay que hacerlo de esa forma, si no, o no funciona o los resultados se ven muy a la larga, pudiendo obtenerse resultados bastante más a corto plazo. Bien, si no hay más preguntas, señores, para mí un enorme placer y darle las gracias a todos en mayúsculas, a las personas que se han conectado, que han sacado un ratito de la tarde de hoy, domingo 8 de mayo de 2022, para estar conmigo, para estar con todos nosotros, hablando de algo que consideramos importante, lo que es nuestra pasión, a lo que nos gusta, y por supuesto, sin ustedes esto no sería posible. De verdad que nada más que agradecerles la confianza puesta
tanto los que están en tratamiento con nosotros en 5 Alejandro Ibarra como con mi equipo, esa confianza puesta en nosotros y agradecerles a todos ustedes la tarde de hoy, hoy domingo, que nos han acompañado. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente vídeo, un siguiente webinar. Pueden seguirnos por Psicólogo Alejandro Ibarra, que sería el Facebook personal, 5 Alejandro Ibarra, que sería la página, la fanpage, donde voy colocando por ahí también estrategias, tips, herramientas, parte de mi equipo también presentándoles, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que te puede ayudar en tu tratamiento, y a través de Psicólogo Alejandro Ibarra, mi canal de YouTube, también disponible en Instagram, ¿okay? Psicólogo Alejandro Ibarra, puedes seguir por las diferentes redes sociales y con mucho gusto, pues aquí estaremos para ayudarte y aportar algo en este camino. Así que nos vemos un siguiente con más información. Cuídense mucho y muchas bendiciones a todos. Un abrazo a todos muy grande. Chao.